Muy bien. Carlos Torres Caro es constitucionalista, es abogado y hay muchas cosas que entender sobre la vacancia presidencial. Entonces, lo hemos llamado para que nos explique. Nosotros no somos abogados, somos periodistas. Hay algunos abogados que se creen periodistas, pero bueno, no es nuestro caso. Así que vamos a hacerle varias preguntas porque en verdad lo que está sucediendo es demasiado complicado. Doctor Torres Caro, ¿cómo está? Bienvenido a todos. Hola, Milagros, ¿cómo estás? Yo lo primero que me despierta la sensación después de escuchar es la pobre defensa que ha tenido PPK desde el punto de vista de las comunicaciones y desde el punto de vista legal. Es impresionante cómo el presidente de la República no ha sabido tener la más adecuada defensa para abordar y enfrentar a un tema que es de tal seriedad que está a punto en 3 días de dejar de ser presidente de la República. Entonces esto, y por un considerando que está estipulado en la Constitución y que nace de 1839, es decir, nace en la Constitución de 1839 y que se puso ahí porque en 1823 se sacó a Ribagüero con el argumento de la incapacidad moral, pero sin tener un argumento legal. Y se estableció en 1839 precisamente para tener un as bajo la manga, el Parlamento, para poder, con el número de votos suficiente, poder defenestrar a un presidente de la República. ¿Por qué digo esto? Mira, yo me permitió, y esto lo va a entender todos sus televidentes, el artículo 113 establece que la presidencia de la República vaca por todas las condiciones que se ponen aquí son objetivas, excepto una. Por ejemplo, dice muerte del presidente de la República, vaca por muerte. Eso es algo objetivo. El tercero, renuncia al presidente de la República, algo objetivo. Salir del territorio nacional sin permiso, algo objetivo. Destitución, es decir, mediante el procedimiento de acusación constitucional por las causales específicas. Sin embargo, el inciso 2 dice su permanente incapacidad moral o física. Muy bien, dato objetivo es físico. Si tiene un problema de estado de coma, bueno, claro, no puede ser presidente. Pero permanente incapacidad moral, ¿qué significa la moral? La moral es la facultad de distinguir entre el bien y el mal y preferir el bien. ¿Pero cuál bien? El de cada persona en particular. Es tan subjetivo el tema. Pero se supone que hay un concepto de moral que deberíamos de compartirlo todos, ¿o no? Sí, efectivamente. Pero este argumento que en el pasado hacía referencia más, este concepto de moral se interpretaba como mental. Por eso es que esto era mucho más objetivo si era su permanente incapacidad mental o física, porque la incapacidad mental es declarada pues, por un médico, ¿no? Dice que tiene un problema de incapacidad mental, pero la incapacidad moral habría que traer al cardenal Cipriani para que diga, pues, certifique que tiene una incapacidad moral. Por ejemplo, ahora, el Parlamento puede hacer una cosa así vulnerando preceptos, y yo quiero ser enfático en esto, Milagros, y yo ya hoy día te lo he dicho en otro programa, en la radio, sí. y quiero ser enfático porque yo he venido sosteniendo que el procedimiento de vacancia, incluso tú lo comentaste aquí, el procedimiento de vacancia lo único que requería era el concepto básicamente de el respeto al debido proceso significa que no se va a discutir pruebas, que solamente es una decisión de conciencia del Parlamento. El Parlamento decide en su fuero interno y dice, bueno, yo creo que hay que vacarlo. Eso he venido defendiendo. Sin embargo, haciendo esta aclaración, quiero decirte que en la Constitución existen 2 apartados importantes.
Uno es la parte dogmática, que son los derechos fundamentales, que eso no pueden ser materia de reforma. Esa es la parte dura de la Constitución. Y lo otro es la parte orgánica. Este articulado es parte orgánica. La parte orgánica jamás puede ir en contra de postulados primarios, fundamentales, que son el debido proceso, que es el derecho de defensa. La posibilidad que una persona pueda explicar, que pueda demostrar, y eso no se hace en una audiencia de un día. No hay juicio en el mundo, salvo lo de las dictaduras, que pueden hacer un juicio sumario de un día. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Dicho sea de paso que este requisito prácticamente no existe en el derecho internacional comparado. O sea, cuando los congresistas, cuando Galarreta, cuando Bartra, cuando todos dicen, le vamos a dar más de 1 hora al presidente, ¿para usted no es suficiente? No, es que, mira, es que el procedimiento como está concebido es un procedimiento que abiertamente puede ser materia de una impugnación. Es decir, si hubiera tenido buenos asesores el presidente, desde el primer día hubiera planteado un recurso extraordinario, un recurso de amparo ante la jurisdicción ordinaria, defendiendo sus derechos que le están siendo amenazados, como es el derecho de defensa y el derecho del debido proceso. O sea, si hubiera tenido asesores, abogados que le hubieran podido informar, hubiera podido plantear esto. Y un juez de la República, basta un juez de la República que acoja ese hecho para que paralice el proceso. Pero dos abogados acaban de presentar esa figura. Sí, tengo entendido, bueno, seguramente veremos qué es lo que ocurre. Sin embargo... ¿Pero está a tiempo? No, yo creo que ya el tiempo está en contra. Sin embargo, el presidente puede utilizar otros mecanismos. Por ejemplo, mire, el artículo 118, inciso 7 de la Constitución, establece que el presidente de la República puede dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y momento. Ya. Él puede el día jueves anunciar que va a dar un mensaje al Parlamento. ¿Dentro del Parlamento? Dentro del Parlamento. ¿Un mensaje a quién? ¿A la nación? No, al Parlamento. Al Parlamento. Al Parlamento puede anunciar y anuncia que se sometería. Por ejemplo, podría ensayar, ya que a ti te gusta ensayos jurídicos, esbojar estas teorías, podría él decir, me someto a la Comisión Lavajato, porque es ahí donde debería de declararse en todo caso su responsabilidad. Él ha dicho que se somete, no. Sí, bueno, pero lo dice formalmente ya en el Parlamento y podría incluso, porque recordemos que esto es un conflicto de poderes, esto es una pugna de poderes, podría decir que él desconocería el procedimiento de vacancia porque se afectaría a sus derechos principalísimos, como es el derecho de defensa y de debido proceso. O sea, él podría decir, el juez se presenta ante los parlamentos y decir, a ver, señores congresistas, yo vengo y les digo, como les he dicho antes, que me someto a la Comisión Lavallato para que me pregunte e investigue todo lo que quiera saber, ¿no?, sobre mi pasado y mis relaciones, en fin, con Odebrecht y las consorciadas, como sea. Pero no me someto a la vacancia presidencial que ustedes están presentando porque, en mi criterio, están violando mi derecho a la defensa, mi presunción a la inocencia, ¿no? Presunción de inocencia y mi, presunción de inocencia. Y mi derecho al debido proceso. ¿Eso puede decir el presidente? Podría decirlo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, ahí está. Mira, históricamente este tema ha sido la lucha de dos poderes. Uno que intenta cerrar el Parlamento o uno que intenta defenestrar al presidente. Usted me está diciendo que la vacancia presidencial por incapacidad moral es simplemente un arma que tienen debajo de la manga y los congresistas solo lo logran y hacen lo que les da la gana porque tienen los votos. No, no digo eso. Yo lo que digo, está bien que se vaque un presidente que ha cometido actos de inmoralidad. Eso está muy bien que se haga, pero la manera como se hace es el cuestionamiento. Es decir, no es la manera de una vacancia express la que hay que utilizar. Se trata del presidente de la República, y si al presidente de la República se le puede juzgar en una semana, entonces, ¿qué podemos esperar de los miles de ciudadanos, millones de ciudadanos, a quienes nos podemos ser juzgados en ¿qué? En 1 hora? Esto es propio de un juicio popular. Esto es propio de juicios sumarísimos. Yo como hombre de derecho... Para usted es propio de una tiranía y no de una democracia. Yo creo que es propio de un autoritarismo
que debemos evitar. Yo soy un hombre de derecho, yo no participo para nada, por si acaso, y ni pretendo venir a buscar Usted no está defendiendo a Kuczynski. No tengo, es más, creo que debe ser vacado. O sea, creo que ante lo que hemos visto, su falta de explicación, su falta de renuencia a asistir a la comisión de lavajato, etcétera, podrían llevarlo a esa condición, pero respetémosle las condiciones procesales mínimas para que él pueda desarrollar su posición, si es o no el responsable y si tiene ese problema de moralidad que todos, al parecer, ya hemos asumido una posición, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que no hacer lo que significaría. Yo creo que, mire, en las actuales circunstancias, el presidente tiene dos caminos. Primer camino, asume el procedimiento de vacancia como está estipulado, se va, se presenta, hace su defensa, tiene su abogado, se toma 3, 4 horas porque le van a dar la licencia y se arriesga a que lo vaquen o no lo vaquen. No sabemos, aunque los números están clarísimos que lo van a vacar. Bueno, a mí me han lo que he ido investigando y me han dicho es que el presidente va a ir, va a hablar 15 minutos y luego hablará, creo que su abogado va a ser Tito Borea. Bueno, irá, hablará y al final se votará. Y probablemente es que de acuerdo a los números, porque es un tema de números, lo más probable es que lo vaquen. Ok. Esa es la primera alternativa. La segunda alternativa es que se defienda de esta manera. En esa posición tiene 3 alternativas. Para defenderse. Para defenderse. Él tomaría. Usted ha dicho, doy un mensaje y digo, me someto a lavallato, pero sí, no me someto a la vacancia, chao. Él no se somete a las reglas de la vacancia. ¿Y ahí qué pasaría? ¿El Congreso qué haría? ¿Él qué hace? No se somete a las reglas de la vacancia. Primera opción que tiene el presidente, renuncio. Es decir, renuncio él solito y entonces continúa la línea sucesoria. Será el señor Vizcarra él ha dicho el que no va continúa. A renunciar. Ese es una posibilidad. Es la renuncia él solo. La renuncia compartida, en caso de que renuncie toda la línea sucesoria, Galarreta se hace cargo del gobierno o el que la asamblea decida, porque no es Galarreta. ¿En un año convoca? No, 4 meses. ¿No es en un año? No, tiene 4 meses para convocar. Entonces, no, pero para convocar, por ejemplo... A las elecciones, para que se desarrollen las elecciones podrían ser en un año. No, normalmente es que dentro de los 4 meses tiene que estar las elecciones dadas generales. Generales significa que va el legislativo y el ejecutivo. Se van todos. Se van todos. O sea, el jueves podría ir Kuczynski con sus seguros. Él decía que eran sus seguros. Martincito y Mechita y decir, señores, hemos venido a decirles que los 3 nos vamos en bloque, renunciamos porque ustedes nos parecen obstruccionistas, autoritarios. Ni siquiera tiene que ir. Simplemente puede renunciar y comunicar al Parlamento que ha renunciado y los 3 han renunciado. Y de acuerdo a la línea sucesoria, el Parlamento tiene inmediatamente que... ¿Ni siquiera tiene que ir? Ni siquiera tiene que ir, porque no es necesidad. Por eso le digo, la primera se somete a las reglas de la vacancia. La segunda renuncia solo. La segunda es no se somete a las reglas de la vacancia. Sí, 1, renuncia. Sí. ¿Renuncia solo o renuncia acompañado? Si renuncia acompañado, Galarreta tiene solo 4 meses para llamar al... De ahí tenemos la segunda posición, es que se defiende. O sea, no renuncia, se defiende. Ya, ¿cómo se defiende? ¿Cómo se defiende? Bueno, ahí hay 3 alternativas. 3 más, Dios mío. 3 alternativas. Bueno, es que vamos a tomar todas, ¿no? Ya, sí, claro. Se defiende de facto. ¿Ya? ¿Cómo? De facto, simplemente va y disuelve el Congreso. ¿Pero por qué lo disuelve? ¿Hay que haber causales para disolver? Bueno, pues porque ya argumentará y caerá, como he dicho, de facto. Como Fujimori. Hará esa argumentación y se convertirá, pues, veamos, en un dictador, salvo que él convoca elecciones, etc. Eso es una posibilidad. O sea, el presidente podría aparecer como Fujimori y podría decir, dado que este Congreso me censuró a un ministro, me interpeló cuantas veces quiso, me obligó a que mi vicepresidente renuncie, dado que no se puede dialogar con ustedes, que son unos obstruccionistas, no sé. Toda la argumentación. Podría dar toda una argumentación. Disolver. Podría hacer eso, pero se convertiría en un tirano. En un dictador, como obviamente, Fujimori. Un hombre de facto. Pero es una posibilidad. Y ahí el Congreso... Simplemente está cerrado. Bueno, no sabemos lo que podría venir, ¿no es cierto? Pero ahí la pregunta es si Kuczynski tiene al ejército de su lado. Bueno, porque
Fujimori lo pudo hacer porque tenía a todas las tropas de su lado. Claro, ese ya es un tema, como te digo, son posibilidades. Ya, no es ok. lo que deseamos, No, obviamente es lo menos estamos que deseamos. ensayando las Segunda, se defiende en derecho. La primera se defiende de facto. y disuelve el Congreso. La segunda se defiende en derecho. Muy bien, ¿cómo me defiendo en derecho? Voy a pensar como abogado, ¿ya? Bueno, lo que hago es, a ver, aquí tenemos una parte dogmática que son mis derechos fundamentales, principalísimos. Artículo 1 de la Constitución. La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado y todos están en la obligación de defenderla. ¿Cuál es el problema? El presidente de la República. Sus derechos principalísimos, del derecho de probar, el derecho de defensa, el debido proceso, todo se le ha vulnerado, sería la posición. Se ha vulnerado por consiguiente. ¿Y cómo se ha vulnerado? Se ha vulnerado por un artículo constitucional que está en la parte orgánica, no en la parte dogmática, que es inamovible, irrecurrible, irreformable. Nadie la puede tocar. Eso no lo puede tocar nadie, nadie, nadie. Porque es la parte dogmática, o sea, los derechos humanos, etc. Lo otro es reformable. Ya. Ese reformable no puede atentar contra lo que es lo dogmático. Claro, bajo esa lógica, es inconstitucional. O sea, hay algunos expertos que me escuchan seguramente dirán, pero doctor Torrescaro, ¿cómo un artículo que está en la Constitución va a ser inconstitucional? Sí, pues, sí hay artículos inconstitucionales cuando afectan la parte dogmática de la Constitución. Entonces, bajo esa lógica, yo presento una acción de amparo a favor del presidente, la ingreso y pido una medida cautelar de urgencia para suspender el procedimiento de vacancia. Una medida de urgencia. De urgencia. Pues, ya, y cuando se presenta, cuando los abogados han presentado esto, ¿se supone que el juez tiene que resolverlo mañana? Bueno, ahí va a depender. Normalmente estas decisiones toman tiempo, pero tratándose de la urgencia y de la situación que vive el país, podría un juez decir, bueno, voy a tomar la decisión de inmediata, porque se trata de un derecho principalísimo. Ahora ya tengo entendido que ya lo han presentado. Por eso es ayer lo lancé, preguntando. Ayer lo lancé en las redes, esta idea, y parece que ya la cogieron. Ya, pero eso es lo que le estaba preguntando. Entonces el juez dice al lugar. ¿Qué pasa? Se suspende. O sea, que el Congreso le tiene que hacer caso a un juez. Tiene que hacerle caso, si no el Congreso estaría haciendo un abuso de sus derechos. Y entonces ahí sí, con justa causa, podría castigarse al Congreso, ¿no? O sea, eso es garantía de poderes. Sí, esa es la garantía, Muy bien. La separación de poderes. Un juez puede paralizar, así como en los Estados Unidos, un juez paralizó todo el sistema migratorio de Donald Trump. Claro, de Donald Trump. Un juez lo hizo. Un juez lo hizo. Y Donald Trump se agarraba los pelos. Exacto. Y todo el sistema del Medicare y todo lo ha paralizado. Ahora Igual le hago podría otra un juez pregunta. de acá. Y podría, por ejemplo, en su esposo de teorías, el presidente Kuczynski dice, a ver, un momentito, ¿cómo me defiendo? Ya, vamos chicos, todo el gabinete. Ya, esa es la tercera. Ahí, a ver. Ya, entonces hemos dicho la defensa de facto. Disuelve el Congreso, disolver. Se convierte en un dictador. Nadie desea eso. Defensa en derecho a través de los mecanismos institucionales que existen, el Poder Judicial. Para eso está otro poder, para que pueda dirimir un conflicto. Sobre todo cuando se está ventilando derechos principalísimos, fundamentales, como son estos que he mencionado. La tercera es se defiende en una mistura, es decir, derecho y de facto. ¿Cómo se defiende en derecho y de facto? Bueno, él va al Parlamento el día jueves y aplicando el artículo 118, inciso 7, que le da la potestad al presidente de la República dirigir mensajes al Congreso en cualquier época. En cualquier época. O sea, él puede ir y decir, bueno, no, yo no voy a ir a defenderme, yo voy a ir a dirigir mi mensaje ahí. Señores, mi mensaje es el siguiente. Yo voy a someterme a la Comisión de Lavajato y que determine mi responsabilidad, y si determina mi responsabilidad, pues miré, destituido como corresponde. Pero no me someteré a un procedimiento de vacancia que afecta, y ahí viene la parte de facto. Y ahí viene, o sea, no me someteré y por consiguiente, si ustedes asumen una resolución de vacancia, pues yo tendré que asumir una decisión de cierre del Parlamento. Entonces ahí vemos otra vez un conflicto de poderes en pugna. Es lo que le ocurrió a Ribagüero. ¿Ribagüero qué hizo? Sabiendo que lo iban a defenestrar, él disuelve el Congreso, pero el Congreso se adelantó, se unió a un general
y lo declaró inmoral y bueno, al final tuvo que huir Ribagüero. Billinghurst fue lo mismo. Billinghurst anunció que iba a cerrar el Congreso y ¿qué pasó? El Congreso se le adelantó y lo declaró inmoralmente incapaz, basado en este artículo que hemos visto, y lo defenestró. Entonces, aquí es una pugna nuevamente de poderes. Pero claro, yo vengo a explicarte estos temas desde el punto de vista legal. No, pero un segundo. Y entonces, si prosperara eso que usted está diciendo, ¿el Congreso que va a debatir? O sea, va a decir, oye, un momentito, ¿cómo acá nos están haciendo el avión? O sea, ¿cómo va a decir? Es que igual le están haciendo el avión a PPK, ¿no? O sea, este es un tema de aviones, ambos están haciendo... Es una pugna. Son dos cazabombarderos. Es una pugna de poderes que solo ocurre cuando hay mayorías. Sí, claro. Que pueden hacer. O sea, ¿quién nos defiende porque a Toledo, nadie, pues, oiga, la inmoralidad de Toledo fue insultante. La inmoralidad de Ollantaytamala fue insultante. Dicho sea de paso que acaban de declarar la inadmisibilidad, lo que corresponde. Y yo te lo dije aquí en tu programa, ¿te acuerdas? Que dije, esto corresponde así, la detención. Todos los abogados, decían que no. Y ¿sabe por qué? Espinosa. Mi querido colega y amigo Nagasaki decía que no, y bueno, pues parece que quería defenderlo, pero bueno, es su derecho. No, pero han hecho la casación, pues. Es lo mismo que podría decir. ¿Cómo se llama el otro abogado? Pedraza, el otro, Julio Espinosa, Pedraza, Otárola, creo, ¿no? Otárola, Nagasaki. Y no falta es que uno. No correspondía. Todos deben de estar, pero... No correspondía porque el respeto al debido proceso en el caso de ellos estaba totalmente Más bien lo que claro, estamos esperando ya es la acusación fiscal, ¿no? Para que dejen de victimizarse. Me sorprende que hasta ahora no haya sido hecha porque realmente eso está poniendo en tela de juicio el propio proceso. Además la fiscalía. No, y además, sinceramente, estos tweets victimizadores, tantos de Humala y de Nadine, no le hace bien a la fiscalía, ¿no? Ya, ahora acusen. Mira, Milagros, yo creo que pero este un segundito, tema... no, mi pregunta no iba por el lado, ya entendí lo de yo no me someto a la vallato, no me someto, chao. No, yo digo, ¿y qué pasa si el presidente dice cuestión de confianza, pues, a un gabinete? También, esa es otra opción, por ejemplo. ¿Pero con qué? ¿Con qué motivo? Bueno, el presidente también tiene un artículo que es el 113, puede el propio ir acompañado al presidente del Consejo de Ministros y podría él someter una cuestión, el presidente del Consejo de Ministros someterse un tema de confianza a la honorabilidad del presidente. Es un poco tirado de los pelos, eso sí, es un poco tirado de los pelos, pero imaginemos que lo haga y que el Parlamento no le acepte. ¿Qué tiene que hacer inmediatamente el Consejo de Ministros? Inmediatamente queda sin efecto. Hizo dos, entonces el presidente podría inmediatamente disolver el Congreso. Los abogados. Pero es que, claro, o sea, eso ya es un poco... Yo siempre digo eso, que los abogados son la moral. Doctor Torres Caro, el presidente podría decir, ir con todo su gabinete en pleno, con la señora Arauz, y decir... Y la señora Arauz tendría que decir... No, podría decir, someto a votación en voto de confianza la honorabilidad del presidente. Así podría hacerlo, porque la Constitución no se lo prohíbe. O sea, lo que no está prohibido está permitido. Pero tendría que sustentar el pedido. Bueno, claro, obviamente, ¿no? Ya es un tema ya de argumentar. Mire, cuando se trata de argumentar jurídicamente... ¿Pero quién sustentaría? Un buen constitucionalista. No, o Mercedes. Mercedes tiene que hacerlo, porque es la presidenta del Consejo de Ministros. Ya. Ella tendría que someter... Pero, por ejemplo, y tendría que presentarse decir... en el momento en que se va a abrir la sesión, se abre la sesión, la presidenta se para de su escaña y dice, ha venido el Consejo de Ministros a someter... Claro, no le van a aceptar. Obviamente no le van a aceptar, le van a rechazar, pero bueno, puede ganar tiempo el presidente, ¿no? Pero un momentito, no, deténgase, por favor. Usted es abogado. Entonces, Mulder puede parecer, oye, por favor, claro, ¿qué están haciendo? Es lo normal. Yo lo haría si fuera parlamentario. No, Becerril, se imagina Becerril lo que gritaría. Todo el mundo. Es que yo lo haría porque es un poco tirado de los pelos. No aceptamos. Y ahí se acabó el payaso. ¿No aceptamos? Bueno, es que ellos lo que harían es simplemente impedir eso y pasar al tema de la votación. No, pero por eso. Pero eso le da un argumento legal más al presidente para... A eso le quiero llegar. No se vaya tan rápido. No aceptamos. Entonces no aceptamos y no aceptamos. O el presidente puede decir, no aceptan. Entonces, ¿han rechazado el voto de confianza? Disuelvo. No. Se tiene que votar. No, porque tendría que votarse, ¿no? Pero entonces pero en el caso, en el caso de que no acepte el Parlamento, se da por entendido, porque así lo establece también la norma, se da por entendido que no le está dando la confianza.
O sea, si si se no le niega la aceptan, confianza, ahí tendría ya 2 disoluciones. y cierra el Congreso. Ese es un argumento que podríamos utilizar. Milagros, estamos en la teoría de las especulaciones, y especulaciones que son de manera jurídica un poco traídas de los pelos. Lo cierto, Milagros, es que la defensa del presidente de la República ha sido tan lamentable, y el haberlo expuesto en horario estelar a tus preguntas, Ay, no, por favor, a las preguntas de los otros, que todos han estado a la altura de las circunstancias, y haber escuchado al presidente, o sea, realmente la persona que le aconsejó al presidente hacer eso, realmente es una cosa terrible. Entonces, por eso digo, si el Estado peruano está con esa carencia de asesores que puedan, por lo menos para un caso tan importante como es su persona, no orientarlo como debe de ser, entonces, Dios santo, bienvenida sea la vacancia, porque como ciudadano indignado, como personas indignadas ante una situación que estamos con un gobierno que no ata ni desata, y que era el gobierno de la gran, ¿cómo se llamaba? El gobierno de lujo. El gobierno de lujo terminó siendo el gobierno de la gran baratija. Entonces, Dios santo, o sea, ¿en qué estamos? No, es que en realidad terminó siendo eso. Entonces, el ciudadano común, por eso yo soy enfático. Tú me has hecho preguntas, me has dicho, doctor, yo quiero sus preguntas como abogado. Sí, claro. Y como abogado te he respondido, sí, pero ahora como hombre de derecho. Está hablando pero como ahora ciudadano. estoy hablando como un ciudadano. Está bien, por supuesto, estoy tiene indignado. derecho. O sea, después de escuchar en horario estelar un suicidio público del presidente de la República, porque es un suicidio. O sea, parecía uno estar en la tercera dimensión. Porque ¿cómo es posible, Dios santo, que no se dé cuenta? O sea, yo no he firmado contratos, yo no he firmado. Pero, señor, y los dividendos, bueno, mi banquito o sea, no estamos hablando del banco de crédito, que aquí lo han mencionado. El banco de crédito primero tiene accionariado difundido, esos son conceptos básicos de economía. Un accionariado difundido es otra cosa, son acciones. Acá estamos hablando de una empresa unipersonal, una empresa que está obligada en los Estados Unidos, por lo menos, y aquí también, a tener los reportes anuales. Es decir, el dueño tiene reportes anuales. Que él no los haya visto, no los haya mirado durante 14 años. ¿Reportes anuales de sus contratos? De todo. Ah. Entonces, durante 14 años que no haya visto, que no le anda, no, me parece extraño. Dios santo. Entonces, claro, mejor en silencio, ¿no? Mejor defiéndete, claro. Defiende. Ahora hay que decir ya, como penalista, pero una cosita, te voy a decir doctor, que ya todos sus delitos están prescritos también, ¿no? ¿Cómo? No entiendo. Es que ya está prescrito. ¿Por pues. qué? Porque son delitos que tienen ya más de 12 años. Y él, tengo entendido que debe haber tenido 65 años cuando hacía estas cosas. Y cuando uno tiene 65 años, la prescripción se reduce a la mitad. Es decir, si un delito tiene una pena, por ejemplo, negociación incompatible, que tiene una pena de 6 años, entonces se reduce a 3 años. Entonces estamos hablando de cosas de hace 12 años. Sí. Finalmente, en el fuero penal o legal, porque... al final va a terminar en nada, porque así lo acusen constitucionalmente y esto vaya al Poder Judicial, un simple escrito de prescripción lo va a liberar. Entonces, ¿qué, en su opinión, tiene que primero ser como vacado. abogado y luego como ciudadano? Bueno, no se va a poder dividir. Es difícil. Ya, Mira, no se divida. Yo te en su había opinión, comentado ¿qué le esta conviene tarde, al Perú? ¿Qué le convendría al Perú? Bueno, al Perú le convendría que el señor Martín Vizcarra, escúcheme, señor Martín Vizcarra, usted no podía haber enviado ese tuit que ha usted enviado, porque eso denota un interés, no a los altos intereses de la nación. Usted ha debido respaldar a su presidente. Lo que se necesita es que tanto el señor Vizcarra, de repente es presidente, si el señor Vizcarra es presidente y llega a un acuerdo con las fuerzas políticas, bienvenido sea, ojalá complete el mandato. Pero lo que el país ojalá necesita, complete el mandato. ¿Cómo lo pueden que el hablar país así? necesita, es que estamos hablando con una fuerza poderosa en el Parlamento. Lo que el país necesitaría en todo caso es que tanto el señor Vizcarra como la señora Mercedes Arauz depongan sus intereses individuales y se unen al señor presidente de la República y renuncien.
Y entonces el país pasará a una situación que todos quieren, que es se van todos. Porque se tendría que convocar a nuevas elecciones. Y las nuevas elecciones determinarán, saldríamos de una situación tan terrible, porque mire, fíjate, Milagros, se saca al presidente y ¿cómo va a quedar? O sea, vamos a tener a un señor que asume las funciones, que es el señor Vizcarra, que asume las funciones, dice la Constitución, ni siquiera dice que va a ser ¿sabe presidente? Lo que pasa es que todo esto al final es como... O sea, usted dice lo mejor es que se vayan todos. Sí, tiene que reforzar. ¿Y usted tiene que haber una refundación del país. Como dice Becerril, que si se van las nuevas elecciones regresan 100 en lugar de 73 fujimoristas? Que regresen 100. Si es que el pueblo los respalda, que regresen 100 y en ese caso sí, que ojalá que sean 100 y que la presidenta sea la de ellos, ¿no? Porque si no va a ser el mismo problema. ¿Pero usted cree que después de todo esto van a regresar 100? No, yo no, tú lo estás diciendo. ¿Ah? No, yo no, Becerril ha dicho eso. Bueno. Bueno, háganlo, vamos a regresar 100, así dice Becerril. Bueno, yo les deseo la mayor de las suertes, espero que podría ser así, es una posibilidad, pero es lo que más le conviene al Perú. El Perú necesita, ante una situación en la que están comprometidos prácticamente todos de una u otra manera, o sea, ya se ha... Como dice Roque Benavides, esto es un desmadre. Se han manoseado es horrible. Las instituciones del Estado de y tal todos naturaleza. Están comprometidos, ya vienen las declaraciones de Curitiba de se Keiko, ha manoseado, de Milagros, Alan, se ha manoseado todo, que yo le exhorto al señor Vizcarra y a la señora Mercedes Arauz a que renuncie. Que con el presidente de la República, si llegara a ser vacado, o si no se defendiera, pues a que renuncien. ¿Para qué? Para que la línea sucesoria recaiga en el señor presidente del Congreso, que él asumiría las funciones para que en 4 meses tengamos un nuevo gobierno. Creo que eso sería la mayor decisión que al Perú le correspondería en estas horas aciagas. Bueno, vamos a ver qué dice Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, mis fuentes me dicen que está llegando, no hoy, parece que llega mañana, pero voy a recontraconfirmarlo y se los cuento por Twitter. ¿Qué dice? El Perú necesita, no se abre. ¿Cómo no se va a abrir? No, estamos mal. Ahí está, estamos. Bueno. Ojalá que el presidente pueda asumir sus defensas pues el día jueves. Vamos a ver, o sea, usted no lo va a defender. No, ya bueno, quiero aclarar, O sea, yo cuando tomo una posición no es porque quiero ser abogado de nadie. Muchas gracias. Pero bueno, acá, miren lo que me pone. Mira, léelo tú. Serás testigo de una ceremonia especial. La convocatoria a nuevas elecciones generales. Muy bien. Bueno, vamos a... Dios mío. Bueno, ya, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos, señor. Me van a vacar. Hasta aquí llegamos. Chao, que estén bien. Mañana nos volvemos a encontrar. La noche comienza, ya no hay más secretos.